Veíamos cómo Dios creó a la mujer y la trajo al hombre para que fuese su ayuda idónea. Y hemos hablado de lo que es ser una ayuda idónea y cómo una mujer que no conoce esta verdad, este concepto, puede ser lo contrario en su matrimonio. La palabra de Dios nos dice lo siguiente en relación al rol de la esposa. ¿Cuál es su rol primario? En Efesios capítulo 5, versículo 22 nos dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos. Cualquier oyente, alguien que nos esté viendo puede decir ahí, ya tú lo ves, el apóstol Pablo era machista, porque mira lo que dice. Él no se estaba preocupando por las mujeres. Él estaba diciendo que la mujer debía someterse. ¿Qué ustedes dirían a las personas que piensan de esta manera? Bueno, yo creo que lo primero es que el concepto de la sumisión es más amplio que simplemente la sumisión de la mujer al hombre dentro del matrimonio. Sí. El concepto de sumisión, y esto ya de manera última, viene de Dios mismo, ¿verdad? Que Dios es un Dios trino, donde Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y Dios el Hijo está sujeto a la voluntad del Padre. Jesucristo, siendo Dios mismo, cuando vino a la tierra, dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Y siendo Cristo Dios, fíjate cómo no tuvo problema en sujetarse. Pero esa sujeción también se ve en los aspectos de la vida. Los padres son autoridad sobre los hijos, o sea, los hijos tienen que sujetarse a sus padres. Los ciudadanos deben someterse al gobierno. Al tráfico, a la autoridad del tránsito. Tuve un semáforo en rojo, tú te supone que tú te detienes. Entonces, es un asunto que tiene que ver con el orden y el desenvolvimiento de toda la creación. O sea, Dios puso lo que es autoridad y sujeción. El problema serio viene con el asunto de cuando le dicen a una mujer: tú te tienes que sujetar a ese hombre. Y es como tú decías al principio, en el segmento anterior, que tiene que ver con la cosmovisión cristiana, con la cosmovisión que abrazamos. Entonces nosotros hemos abrazado muchas mujeres, y aún dentro de las iglesias hoy en día mucha gente ni siquiera entiende ni sabe lo que eso quiere decir. Hubo una época en que todas las mujeres cristianas sabían, aunque no vivieran de esa forma, que había que someterse a su marido, había que someterse a la autoridad. Pero hoy en día, con el bombardeo que hay de lo que es el feminismo y toda la cultura posmoderna, la mujer no quiere someterse. Y no, es que no nos queremos someter a ninguna autoridad, ni los hijos a los padres. Exactamente. Hay un problema serio con la autoridad hoy en día, en general. Sí. Ese es fruto del pecado del hombre, que quiere vivir bajo sus propias reglas, ser su propia autoridad y hacer las cosas como le parece. Y como decía un autor, la crisis que vemos en el mundo no es más que una proyección de lo que hay en lo interno, en el interior de cada persona. Por eso, en relación al matrimonio, según las estadísticas, de cada 10 parejas que se casan, 5 se divorcian, y aquellas que no se divorcian, las 2 o 3 que no se divorcian, conviven bajo el mismo techo como perros y gatos, como decimos nosotros muchas veces, o un matrimonio que no es funcional. O sea que podríamos decir que de cada 10 personas que se casan, 6 o 7 u 8 personas tienen serios problemas en su matrimonio. ¿Por qué? Porque no siguen el diseño de Dios. Tanto el hombre... Ay, perdón. No, y que vemos incluso en personas que no conocen a Dios o que no tienen una relación con Él y conocen su palabra, si sin darse cuenta están llevando a cabo estos roles, como yo conozco familias, les va bien, porque es que lo hacen sin darse cuenta, pero resulta que les va bien, porque la esposa está sometida a su esposo, el esposo es un buen líder para su familia. Sí, cumplen el diseño, aunque no conocen el diseñador. Así es. Eso que tú mencionabas, Eduardo, es tanto porque el hombre no entiende la autoridad que Dios le ha delegado o decide no llevarla a cabo de líder, y la mujer no se sujeta. O sea, la crisis viene por ahí, pero como decía Laura, es general. Ahora, en el caso específico de la mujer, una mujer que no se somete a su esposo es porque ella no ha entendido y no ha doblado sus rodillas ante Dios. Así es. O sea, una mujer que la sujeción, el someterse, es a tu esposo que tú te sujetas, pero es realmente tú te estás sometiendo a la voluntad de Dios, no, y a Dios mismo.
O sea, por eso dice, es que es a Cristo, como a Cristo. Porque las mujeres lo basan en que, bueno, si este hombre es merecedor de mi sumisión, de mi sujeción, si él provee, si me trata bien, si yo sé que eso sería así mucho más deleitoso, obedecer y someterse, pero realmente es a la posición, no al hombre en específico. Así es. Hemos visto que la sumisión es un concepto para todos, no solo de la esposa al esposo, sino de los hijos a los padres, los ciudadanos a la autoridad, los alumnos a los profesores en el colegio. Hemos visto también que la mujer no es inferior al esposo, porque la mujer es creada, al igual que el hombre, a la imagen de Dios, pero hay una distinción de funciones, como tú decías, Patti, que en la Trinidad el Hijo se sujeta al Padre. Hay una distinción de funciones y Cristo es Dios y el Espíritu es Dios. El punto que las mujeres deben entender es que una mujer es realmente libre, una esposa es más libre cuando cumple el diseño de Dios en su matrimonio, porque así es que va a ser bendecida. Así es. Una esposa no va a ser bendecida si no es una ayuda idónea, si no se somete al liderato de un marido. Es como el caso de un tren. ¿Cuándo un tren corre más libre? Cuando está en las vías, Claro. en los rieles, en la vía del tren. Fíjense que cuando decimos que un tren se descarriló, cuando se salió de los rieles, Así cuando es. se salió del carril donde debe correr. Entonces, si una mujer quiere cumplir con su rol para agradar a Dios, para agradar a su marido y para tener un matrimonio bendecido por Dios, debe someterse a su esposo. Claro. Y es que el camino de la voluntad de Dios es el camino de la seguridad, porque es el camino seguro. Lo que pasa que en nuestro pecado nosotros pensamos que el camino que yo quiero tomar es mejor. Y queremos tomar nuestra seguridad en nuestras propias manos. Y la mujer sufre mucho de ese sentido de inseguridad. Y ella no puede descansar en un esposo pecador y fallido. Pero ella no se da cuenta que es en Dios que ella está descansando. Así es. Pero viene de, como decíamos al principio, que te acuerdas que decíamos, lo primero que tiene que ser una mujer cristiana, pero lo segundo es que ella tiene que entender qué quiere decir. Por eso Romanos 12:2 dice que nosotros debemos transformar, renovar Claro. nuestro entendimiento para que conozcamos cuál es la voluntad de Dios. Entonces yo no puedo someterme si yo no entiendo, yo no puedo someterme bíblicamente si yo no entiendo lo que es la sumisión. Así es. Entonces, lo primero es que nosotros debemos saber, o sea, qué quiere decir, qué quiere decir y qué no quiere decir, Así porque es. hoy en día también hay muchos malos entendidos, tanto de parte de los hombres como de parte de las mujeres. Una cosa que es muy iluminador es que ningún hombre somete a una mujer. La sumisión es un acto voluntario de Así la es. mujer. Yo decido someterme porque yo amo a Dios y amo a Cristo y quiero hacer su voluntad. No es porque mi esposo me sometió. Claro. Eso no es sumisión. La sumisión es algo del corazón. Eso es una obediencia externa a la fuerza. Tú me forzaste a hacer algo, pero eso no es sumisión. Es que es un concepto que está mal entendido. Muchas mujeres también piensan que someterse es no opinar, no abrir la boca, Así es. no decir nada, y eso no es, porque como hemos visto en la mujer Claro. virtuosa, ella coopera con su marido. Es todo lo contrario, es una sumisión inteligente, es un complemento. Y esta mujer usa todas sus fortalezas para asistir a su esposo. Y no es ciega. O sea, no, todo eso que tú decías no es forzada, sino que yo misma me someto. No es ciega. A mí me gustó mucho, yo oí un mensaje de John Piper que decía que uno no deja el cerebro en el altar. El día que tú te Así casas, es. tú dices, sí Así acepto, es. tú no dejas tu cerebro ahí y ya pasas a ser un clon de tu esposo. Así es. Sino que no quiere decir, como tú decías, Eduardo, que tú no das tu opinión. Es más, es que eso sería contrario a la otra definición de que ¿cómo yo te puedo ser ayuda si yo no puedo darte mi Así es. opinión? ¿Cómo yo te puedo ser ayuda si yo creo que tú siempre tienes la razón y que tú no te equivocas y yo voy a hacer todo como tú dices porque tú no te equivocas? No, eso también va en contra de entender que somos ambos pecadores. Hay mujeres que piensan equivocadamente pero tal vez con muy buena intención, que si el esposo le dice salta, salta. O sea, tú debes dar tu opinión y siempre en unas cosas no sea pecaminosa, la autoridad es la de tu esposo y Claro. tú debes de poner
lo que tú crees, por hacer lo que es él, como él dirige a la familia, porque Dios, esa es la autoridad delegada por Dios sobre todos ustedes, pero no de una manera ciega, de una manera que pensando que él no, o sea, que él no se equivoca, porque entonces van a ir a la deriva. Muchas veces Dios usa a una mujer para decirle a un hombre: detente, no siga por ahí, que no vas por buen camino. Claro. Hay mujeres que tienen una mejor preparación, una mayor educación que su esposo, entonces tienden a menospreciarlo. Y cuando el esposo le dice algo, como ellas están tan capacitadas, tan preparadas, ellas no le hacen caso quizás a lo que le dice el esposo, o menosprecian lo que el esposo, el consejo que el esposo está dando, o el curso de acción que deben seguir. Pero el punto es que la esposa debe someterse al esposo. Vamos a suponer que hay que tomar una decisión trascendente en el hogar. La esposa le dice al esposo: mira, esa decisión que tú vas a tomar, yo no estoy de acuerdo por esta razón, esta razón, esta razón, y le dice por qué no está de acuerdo, pero el esposo insiste en seguir adelante y tomar la decisión. ¿Qué ustedes le dirían a esa esposa? Yo creo que lo primero que yo le recomendaría a ella es que apele con mansedumbre y respeto a su esposo, y le recomiende que busquen consejo para traer una tercera persona para ver la opinión de esa persona, a ver si su esposo escucha. Después que eso suceda, si todavía no están de acuerdo, decirles que oren para ver si Dios los dirige a uno de los dos o cambia la opinión de uno de los dos. Pero al final, si el esposo insiste en tomar la decisión, esa es la decisión que hay que tomar. Y cuando tú decías que hay mujeres que son más preparadas, me vino a la mente el verso donde dice que Jesucristo no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Imagínense nosotros, ¿a qué nos vamos a aferrar? A mi conocimiento y a mi inteligencia. No me debo aferrar a eso. Dios me llama a someterme a mi esposo. Cristo no estimó el ser igual a Dios para cumplir la voluntad del Padre y venir a morir por su pueblo en la cruz del Calvario. Así es. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Así es. Para considerarnos la gran pieza o la gran cosa. Sí, y es una lucha, eso definitivamente. Y eso es orgullo, porque tú te casaste con ese hombre y tú sabes y sabías quizás cuando tú te casaste que ya tú tenías esa preparación, y es esa voluntad de hacer, como dice la palabra es la palabra jupotazo, que es ponerse debajo de. O sea, aquí puede haber en el país, por ejemplo, gente mucho más preparada que el presidente, pero tienen que ponerse debajo de él porque él es el presidente. Eso pasa en las diferentes áreas. Una persona puede ser el presidente de una empresa y muchos de sus empleados, de sus gerentes pueden tener una mayor capacidad, pero le deben obediencia a esa persona.